Hola David, ¿cómo estás? En este video te voy a enviar aquel contenido desarrollado por tu interés en relación a la conmemoración del 28 de junio. ¿Sí? Aquel interés que vos planteaste en la sesión del miércoles pasado, que era un interés en relación a las sexualidades diversas, ¿sí? Al orgullo LGTBI. ¿Qué significa LGTBI? Si antes de empezar a hablar de este tema, es importante de que entendamos qué significa esta sigla. Veamos la primera letra. La letra L significa la palabra lesbianas. La letra G hace referencia a personas gays. La letra T a transexuales. La letra B alta a bisexuales y la letra I a intersexuales. Veamos qué significa cada una de estas palabras para poder entender el contexto. Las palabras lesbianas significa que son aquellas mujeres homosexuales que sienten atracción sexual, física, emocional y sentimental únicamente hacia las mujeres, es decir, hacia el mismo sexo. La palabra gays significa que son aquellos hombres homosexuales que sienten atracción sexual, física, emocional y sentimental únicamente hacia los hombres, es decir, hacia el mismo sexo. Transexuales, ¿sí? Son aquellas personas que no se identifican por su sexo de asignación, es decir, por su sexo que fue designado al nacer, ya sea hombre o mujer. Las personas bisexuales son aquellas que tienen interés romántico o sexual tanto por los hombres como por las mujeres, es decir, por ambos sexos, ¿sí? Y las personas intersexuales son aquellas que nacen con partes orgánicas de hombre y de mujer. Bien, entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de la identidad sexual de una persona? Respondemos a la pregunta de ¿me siento hombre o me siento mujer? ¿Qué quiere decir esto de la identidad sexual? Siempre una persona va a tener una identidad sexual, ¿sí? Aunque ésta varíe en el transcurso del tiempo o no. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas concuerda su sexo de asignación, es decir, el sexo que les fue asignado al momento de nacer, es decir, hombre o mujer, con el sentimiento de pertenencia a sí mismo, es decir, yo me siento mujer y cuando nací fue designado mi sexo mujer. ¿Qué pasa? Generalmente, no en todas las personas esto es así. Entonces, debemos de tener en claro que cuando hablamos de identidad sexual o de identidad de género, hacemos referencia a la percepción subjetiva, ¿sí? Que cada persona tiene con respecto a sentirse mujer o a sentirse hombre. Por eso, algunos conceptos que vimos anteriormente, ¿sí? Otro de los conceptos también la palabra transgénero. ¿Qué significa esta palabra? Son aquellas personas que viven en el género opuesto al que le asignaron al nacer, ¿sí? Pero sin modificar necesariamente su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer que nace bueno, su sexo asignado fue mujer, puede modificar su género, ¿sí? A uno opuesto, a sentirse hombre o viceversa. La palabra travesti son aquellas personas que se visten y que actúan con los códigos del género opuesto, ¿sí? Aunque generalmente en su vida cotidiana se identifiquen con el género que les fue atribuido al nacer. Generalmente, por ejemplo, un hombre, ¿sí? Que se identifica con su género de ser hombre, pero se viste y actúa con códigos del género opuesto, es decir, a una mujer, por ejemplo. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de orientación sexual? ¿Sí? Me pregunto, ¿quién me gusta? ¿Los hombres, las mujeres o me gustan ambos sexos? Entonces, esto de la orientación sexual hace referencia a la dirección,
¿sí? Que toma el deseo sexual, es decir, si me gustan los hombres, si me gustan las mujeres o simplemente me gustan ambos sexos, ¿sí? La orientación sexual se expresa en términos de mayor o de menor preferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mi orientación sexual puede ser homosexual, es decir, la homosexualidad, que es una palabra que vimos en la diapositiva anterior, que es aquel deseo hacia las personas del mismo sexo, ¿sí? Hombre con hombre o el deseo de una mujer hacia otra mujer del mismo sexo. La bisexualidad es el deseo hacia aquellas personas del mismo o de un sexo distinto, ¿sí? Entonces puede ser que le gusten los hombres y las mujeres a la misma vez, o viceversa. Y la palabra heterosexualidad, que es el deseo hacia aquellas personas del sexo distinto, del sexo opuesto. Por ejemplo, una mujer tiene deseo hacia un hombre o viceversa. Bueno, en esta diapositiva podés observar la palabra discriminación. ¿Por qué? Las personas LGTBI, es decir, personas lesbianas, gays, transexuales, etc., han sido y siguen siendo objetos o personas de discriminación a causa de la presencia de estereotipos homofóbicos, transfóbicos, ¿sí? Que están arraigados en la sociedad. Estas características que se atribuyen a mujeres y a hombres son muy rígidas y a esto se añade el heterosexismo. ¿Qué son estas tres palabras que yo te menciono? La homofobia. La homofobia es el rechazo constante de personas heterosexuales a personas que son homosexuales o bisexuales, ¿sí? Es un rechazo a estas personas. La transfobia es el miedo, es el odio, la falta de aceptación o la incomodidad frente a las personas transgénero, ¿sí? Y el heterosexismo es aquella creencia de que todos los individuos son heterosexuales y que la heterosexualidad, es decir, el deseo a personas del sexo opuesto al nuestro o al mío, por ejemplo, es decir, una mujer tiene deseos por un hombre o viceversa, es lo normal, es lo aceptable. Entonces, por eso estas personas de la comunidad LGTBI sufren la discriminación, ¿sí? Muchas veces, en ocasiones, el rechazo que proviene de la sociedad llega a ser asumido por estas propias personas discriminadas. Entonces, estas personas empiezan a tener actitudes de autorrechazo, de desprecio, de bajo autoestima. Entonces, por eso es muy importante trabajar con estas personas, trabajar con la sociedad para evitar la discriminación hacia este colectivo.